Cita bíblica del día de hoy se encuentra en Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 13. Hace un momento leímos en la traducción Reina Valera, que creo que es la que la gran mayoría de nosotros usamos. Sin embargo, para esta ocasión voy a utilizar la Nueva Biblia de las Américas, sí, ya que es una versión de la Biblia que yo consulto mucho para estudio, y ahora me pareció que la traducción le da un sentido más parecido al sentido original que el autor de Eclesiastés quiere darnos, ¿no? Entonces voy a leer Eclesiastés capítulo 3, versos del 1 al 13, voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice: hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además, sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que eso es don de Dios. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con la serie, con la serie de predicaciones de Eclesiastés, que quizás ustedes recordarán, la última vez dejamos en el capítulo 2, ¿sí? Y en aquella ocasión hablábamos acerca del experimento que hizo Salomón, ¿no?, que hizo el predicador durante toda su vida. ¿Cuál fue ese experimento? Bueno, él trató de encontrar el verdadero sentido de la vida, y él, el predicador o Salomón, utilizó todo lo que estuvo a su alcance para poder encontrar la forma en que el hombre puede tener verdadera plenitud y verdadero propósito en su existencia. Él dedicó su vida haciendo diferentes cosas para tratar de encontrarle algún sentido, algún propósito, alguna utilidad a la existencia misma, a la vida. Vemos que Salomón trató de encontrar la respuesta primero en los placeres de la carne que puede ofrecer este mundo. Y cuando él hizo eso, descubrió que, aunque en el momento pudo experimentar algo de placer, ciertamente, y pudo experimentar una cierta satisfacción, se dio cuenta que aquellas cosas no le daban ni sentido ni propósito a la vida en sí mismas, sino que solo producían una satisfacción pasajera y efímera. Después, él buscó también encontrar sentido a la existencia en la acumulación de bienes. Recuerdan que él decía que se hizo muchas casas, que se hizo jardines, que se plantó bosques, etcétera, etcétera. Entonces él trató de encontrar el sentido de la vida en tener muchas posesiones, sin tener mucha riqueza. Pero no solamente, hermanos, no encontró sentido ni propósito allí, sino que encontró que las posesiones traen consigo sufrimiento, aflicción, desconfianza, y que a final de cuentas toda esa riqueza va a pasar de otro, va a pasar a ser de otra persona. Él decía: yo me estoy esforzando en mi vida, estoy trabajando duro por tener muchas posesiones, y cuando yo me muera, todo eso que acumulé se lo voy a dar a otra persona, y quién sabe si esa otra persona cuide esas posesiones. Entonces él dijo: esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Y también él procuró encontrar el sentido de la vida en la sabiduría y en la necedad. ¿Recuerdan que él primero intentó buscar el sentido de la vida persiguiendo el conocimiento, persiguiendo la sabiduría? ¿Y qué dijo? Entre más sabe uno, más agrega dolor a su vida. Entre más uno sabe, más dolor recibe. Pero también se dio cuenta que la vida simple, incluso dejarse llevar por la locura y vivir en la necedad, tampoco eso era el propósito, porque la locura simplemente no tiene propósito. Entonces, por un lado, el conocimiento trae dolor, y la locura simplemente no tiene propósito y no genera absolutamente nada. Entonces veíamos que fue una tragedia, ¿sí? Fue una tragedia que Salomón haya dedicado toda su vida, se haya esforzado tanto por tratar de encontrarle algún sentido, algún propósito a su existencia, para que al final de cuentas no lo encontrara. Y
él, fastidiado, frustrado y cansado, llega a la conclusión de que la existencia no tiene ningún sentido y no puede encontrarse propósito en ninguna de las cosas que este mundo puede ofrecer. Es entonces que Salomón, aún movido por la sabiduría que Dios le había dado, escribe el libro de Eclesiastés para enseñarnos que nada en este mundo puede ofrecer verdadera satisfacción, o en sus propias palabras, que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora, yo quisiera preguntar, ¿es verdad, hermanos, que estamos condenados a una vida sin propósito y a solo existir y lamentarnos por nuestra miserable condición? Bueno, la respuesta es sí y no. Sí, si buscamos en este mundo, porque nada que podamos alcanzar en esta vida pasajera y efímera nos va a dar verdadera satisfacción. Pero no, porque aún tenemos una esperanza de encontrar satisfacción y propósito cuando lo buscamos en lo que está fuera de este mundo. Yo les dije que no vamos a encontrar sentido ni propósito en la vida si buscamos en las cosas de este mundo, pero si buscamos fuera de este mundo, es decir, en lo espiritual, es decir, en Dios, entonces sí podemos encontrar propósito y significado para nuestra existencia. En las cosas de este mundo no podemos encontrar ninguna satisfacción, pero si tomamos en cuenta a Dios, si vemos desde la perspectiva espiritual, el resultado es muy diferente. Él es el Dios de toda satisfacción. Por eso Jesús dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Eso lo pueden encontrar en Juan 4:14. Sabemos que Jesucristo es Dios, así que si venimos a Cristo, nosotros podemos encontrar verdadera satisfacción y verdadero propósito para nuestra existencia, para nuestra vida. Entonces la vida ya no es vacía y sin sentido, entonces la vida tiene un propósito. Y si nosotros venimos a Cristo, el mismo Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto viene en Mateo 11:28. Solo en Jesús nosotros podemos encontrar verdadero descanso para nuestras almas. Algo que Salomón trató de encontrar durante toda su vida en muchas cosas, en todo lo que tuvo a la mano para hacer y que nunca lo encontró, porque él nunca tomó en cuenta a Dios en su búsqueda. Pero bueno, volviendo al predicador, volviendo al pasaje que estamos leyendo, después de presentarnos las conclusiones a las cuales llega con su experimento, ¿verdad? Ahora pasa a hablarnos acerca de un tema que ya hemos visto en el pasado, seguramente lo recordarán, acerca de la providencia divina, ¿sí? Es decir, de la mano de Dios que obra en el destino de cada uno de nosotros, de su disposición previa de todas las cosas desde la eternidad. Y lo absurdo o la tontería que resulta el tratar de cambiar de alguna manera lo que Él ya ha predispuesto de antemano. Dicho en palabras más simples, a partir del capítulo 3, Salomón nos va a hablar acerca de que Dios tiene un plan para todo y de que nosotros podemos descansar en esa verdad, es decir, en la verdad de que Dios tiene un plan para todo, en lugar de vivir afanados por aquello que nosotros no podemos controlar. Ahora, algunos piensan que esta parte del libro, Eclesiastés capítulo 3, que vamos a leer, ya que estamos hablando de un libro de sabiduría, ¿verdad? Algunos piensan que este capítulo nos habla de la prudencia, es decir, que hay un tiempo para cada cosa y nosotros tenemos que saber cómo comportarnos en cada situación, ¿cierto? Decimos, bueno, este capítulo nos habla de que hay un tiempo para todo y nosotros tenemos que saber cómo enfrentar ese tiempo, ¿no? O tenemos que saber cómo comportarnos a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, yo le pregunto a mi hijo, mi esposa no me va a dejar mentir, cuando ya es de noche, cuando estamos en la cama, yo le pregunto, ¿es de día o es de noche? Y él me dice, es de noche. Y yo le digo, pues ya es hora de dormir. Sí, ya no es hora de andar jugando. Entonces nosotros le decimos a los niños que ya es de noche, que es hora de dormir, o a los niños y a los adultos también les decimos cuándo es momento de guardar silencio, cuándo es momento de estar reverentes. A algunos les tenemos que decir cuándo es momento de actuar, cuándo es momento de trabajar, ¿verdad? A simple vista parece que esta parte del libro nos habla de eso, de ser prudentes, de actuar de acuerdo a las circunstancias. Pero precisamente una de las razones por las que decidí hoy predicar con la Nueva Biblia de las Américas es porque me parece que expresa más claramente la verdadera intención del predicador al exponer esta parte. Esta versión dice en el versículo 1, voy a leer nuevamente, dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Dice aquí que hay un tiempo señalado para todo. A comparación de la Reina Valera que dice para todo hay tiempo. No, esta versión dice hay un tiempo señalado para todo. Dios señaló un tiempo para cada cosa. Podemos ver entonces que el pasaje, hermanos, no nos habla de la prudencia cristiana, es decir, de saber cómo comportarnos en cada situación,
sino de la providencia y del decreto eternos de Dios. No se trata de que sepamos leer las circunstancias y de que sepamos cómo comportarnos de acuerdo a ellas, aunque eso no está mal tampoco, ¿verdad? No está mal que nosotros sepamos cómo comportarnos en cada situación, pero no es de eso de lo que está hablando el capítulo. De lo que está hablando es de que es Dios mismo quien dispone todas las circunstancias. Dios mismo es el que determina el tiempo de nacer y el tiempo de morir, el tiempo de plantar y el tiempo de arrancar, el tiempo de abrazar, el tiempo de rechazar el abrazo, etcétera, etcétera. Él determina los grandes sucesos, así como el curso de la historia y los gobernantes al mando. Los voy a invitar a que me acompañen al libro de Daniel, capítulo 2, un poquito adelante. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dice que Él muda los tiempos y las edades. Él tiene el control del tiempo. Él tiene el control de las épocas, de la historia. Él determina quién gana las elecciones, cuál país prospera, cuál país cae, el cambio climático, el calentamiento global, el uso de armas nucleares. Todo eso está en las manos de Dios. Todos los grandes sucesos de la historia humana y el final de la historia humana están en las manos de Dios. Él ya lo ha determinado desde la eternidad. Por eso algunos dicen que no es la historia humana, sino es la historia de Dios. Que la historia en sí misma en realidad es la historia de Dios obrando, de Dios actuando en su creación. Ahora, yo les acabo de comentar que Dios se encarga de los grandes sucesos, de los grandes acontecimientos, de determinar las épocas de la historia, pero Él también determina las cosas pequeñas, las cosas aparentemente efímeras. Y vamos a ir a Mateo capítulo 10. Seguramente conocen este pasaje, Mateo capítulo 10, versículos 29 y 30. Dice, el Señor Jesús está hablando, dice: no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Muy bien, ahora, no quiero hablar de pajarillos y de cabellos, quiero que entendamos el tema del pasaje, ¿sí? ¿Qué tal si hablamos de nuestra salud, por ejemplo? Algo aparentemente irrelevante para el curso de la historia, pero que es importante para nosotros. ¿Qué tal nuestra situación económica? ¿Sí? La lucecita que prende en el tablero del carro o el ruidito que se le escucha en las llantas. ¿Qué tal el problema que tenemos con el compañero, con la compañera de trabajo, con los hermanos, con el esposo, con la esposa, con los padres? Dios tiene un tiempo señalado para todo y nosotros debemos descansar en esa verdad y también en que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Este pasaje nos habla de la providencia de Dios y cómo nosotros podemos descansar en esa verdad. Podemos decidir no confiar en eso y podemos decidir vivir en el afán, pero si queremos sacar verdaderamente esa riqueza de la que nos ha hablado mucho nuestro hermano Servando, si queremos extraer esa riqueza de este pasaje, bueno, la riqueza es entender que no tiene ningún sentido afanarse, porque Dios ya dispuso todas las cosas desde la eternidad. Amén. Muy bien, ahora hermanos, volviendo a nuestro pasaje de Eclesiastés, en el versículo 2 y hasta el versículo 8, vamos a ver que Salomón dedica un tiempo para escribir un poema que nos dice que todo tiene un tiempo señalado. Y voy a volver a leer. A partir del versículo 2 y hasta el 8 de Eclesiastés 3. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Un momentito. Ahora, cuando decimos que hay un tiempo señalado para todo, ¿a qué nos referimos con todo? ¿Sí? Cuando dice hay un tiempo señalado para cada cosa, bueno, ¿qué son esas cosas para las cuales hay un tiempo señalado? Si prestamos atención a la lectura, vamos a ver que el predicador se está refiriendo a estas cosas.
Dice, hay un tiempo señalado para todo. ¿Y qué es todo? Bueno, todo lo que viene del versículo 2 al versículo 8. Y si le ponemos un poco de atención al pasaje, vamos a ver que todas estas actividades, todas estas cosas que se describen en estos versículos son cosas humanas, son cosas terrenales. Es decir, todo lo que se hace bajo el sol. Hay un tiempo señalado para todo lo que se hace bajo el sol. Si quisiéramos resumir esos 7 versículos en una sola frase, podríamos decir que hay un tiempo señalado para todo lo que se hace bajo el sol. Salomón nos dijo en los capítulos anteriores que todo lo que se hace debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Pero cuando consideramos a Dios podemos observar que todas estas cosas, todo lo que se hace bajo el sol, todo eso ha sido dispuesto por Dios mismo desde la eternidad. Es decir, hermanos, que nosotros vamos a hacer una especie de analogía, vamos a pensar que nosotros somos como hilos y agujas en las manos de Dios. Y desde nuestra perspectiva, hermanos, parece que solo estamos perforando, solo estamos llevando hilo de aquí para allá interminablemente hasta el día de nuestra muerte. Pero si consideramos que es Dios quien está moviendo los hilos y las agujas y que está formando algo así como una especie de bordado, ¿verdad? Un hermoso lienzo bordado. Entonces nuestra perspectiva de la vida, de las ocupaciones, de las alegrías, de las tristezas de la vida, va a cambiar sin duda. Ya no vamos a pensar que simplemente estamos yendo de aquí para allá, cumpliendo con un programa o cumpliendo con una vida, ¿verdad? Simplemente existiendo, sino podemos llegar a considerar que es Dios mismo el que nos está llevando de aquí para allá con un propósito, porque Él está construyendo algo, Él está elaborando algo. Quiere decir, hermanos, que Dios tiene un propósito para cada problema que nosotros llegamos a atravesar, que si vamos todos los días a nuestros asuntos, a nuestras ocupaciones, aún eso, aún lo más mundano que nos pueda parecer lo que hacemos, aún eso tiene un propósito. Y nosotros podemos vivir pensando que Dios tiene un propósito para todo lo que hacemos. Para levantarme a las 5 de la mañana para ir a trabajar, bueno, Dios tiene un propósito para que estés en esa situación. Para cada cosa que hacemos, Dios tiene un propósito. Algo interesante de este pasaje es que el predicador ha ordenado este poema en pares de versos, ¿sí? Y cada par de versos nos habla de un tema en particular, para de esta manera hablarnos del alcance de la providencia de Dios. Veamos brevemente cada uno de ellos. Versículo 2 dice: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Dios tiene alcance, su providencia tiene alcance en la vida y la muerte. Dios tiene en su control la vida y la muerte. Puede que algunos argumenten que tienen control sobre el día de su muerte, lo cual desde luego es una tontería. Nadie tiene control sobre el día de su muerte, ¿sí? Porque nadie puede controlar realmente las circunstancias en las que vive. Pero lo que sí, absolutamente nadie puede argumentar es tener el control sobre el día de su nacimiento, ¿cierto? ¿Nadie eligió, alguien aquí eligió cuándo nacer? Muy bien, qué bueno. Nadie controla el día ni la hora de su nacimiento, nadie elige a sus padres, ni decide en dónde nacer, ni con qué sexo nacer. Son cosas que simplemente Dios eligió para nosotros y nosotros nada tuvimos que ver en esa decisión. Todo eso está determinado por Dios y solamente por Dios. Todos nuestros días, desde el primero hasta el último, ya están determinados por Dios y nada podemos hacer para cambiar eso. Nadie ni nada puede vivir un segundo más, ni un segundo menos, de lo que Dios ya dispuso de antemano. Aunque nos cuidemos, aunque vayamos al gimnasio, aunque comamos bien, aunque durmamos bien, aunque descansemos, eso no va a aumentar ni un segundo más al tiempo que Dios ha determinado para la vida de cada uno de nosotros. Dios ha puesto un límite a nuestra vida y no podemos exceder ni un segundo más, ni podemos recortar un segundo menos de esa vida que Dios ha determinado para nosotros. En segundo lugar, tenemos el versículo 3 y observen que vienen pares de versos: tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar. Parece que nos habla de algo similar al versículo anterior, pero tiene una pequeña diferencia, porque nos está hablando de que Dios tiene control sobre la preservación y la destrucción. Matar y curar son dos lados opuestos de la misma moneda, porque una implica destruir la vida o quitar la vida, y otra implica preservarla, preservar la vida, o digamos actuar en favor de la vida. Curar es como actuar en favor de la vida. Ahora, matar y curar son a la vida,
lo que derribar y edificar son a los edificios y a las construcciones. Y todo eso está en control de Dios. Dios está en control de la preservación y la destrucción. Versículo 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Nuevamente, dos versos que hacen referencia a lo mismo, que es en cuanto al gozo y la tristeza, o el gozo y la ausencia del gozo, ¿no? Dios ha determinado también cuándo hemos de alegrarnos, ya sea por nosotros mismos o por alguien más, ¿sí? Como cuando alguien contrae matrimonio, como cuando a alguien le nacen hijos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos alegrarnos, ya sea por algo que nos ocurre o podemos compartir la alegría de alguien más. Pero también Dios ha determinado cuándo hemos de experimentar la tristeza, ya sea por algo que nos ocurre a nosotros o ya sea compartir la tristeza de alguien más. Entonces Dios ha determinado en nuestra vida también cuándo nos sentimos tristes y cuándo nos sentimos alegres. Cuándo estamos felices por los demás y cuándo estamos tristes por los demás. Eso también está en control de Dios. Versículo 5. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Ahora quizás ustedes piensen, ¿qué tienen que ver las piedras con los abrazos? ¿Sí? Bueno, déjenme explicarles. Según el comentarista Matthew Henry, la palabra abrazar, de acuerdo al uso que se le da en otros contextos bíblicos, tiene una connotación de amor, incluso puede llegar a tener una connotación de pareja y de sexualidad. Entonces, el acto de abrazar y de rechazar el abrazo puede referirse a la unión y a la separación de los seres humanos en cuestión emocional, en cuestión sentimental. Entonces, dice esta parte que Dios tiene control sobre nuestras relaciones, sobre cuándo nosotros nos unimos a las personas y sobre cuándo nosotros nos separamos de las personas, incluso a nivel emocional o a nivel fraternal. Y Dios tiene el control de eso. Entonces, si pensamos que estamos hablando de que Dios tiene el control de cuándo nos unimos a las personas y cuándo nos separamos de las personas, entonces vamos a ver que también lanzar piedras y juntar piedras finalmente es separar y juntar. ¿Sí? Estamos hablando de la separación y de la unión, y Dios tiene el control de esas cosas también. Versículo 6. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Muy bien, Dios también tiene el control acerca de nuestras posesiones y acerca de aquello que nosotros perdemos. Lo que está en nuestro poder y lo que perdemos también está en control del Señor. Hay veces que creemos que perdemos algo y Dios es el que dispone si nosotros vamos a encontrar aquello que perdimos o si simplemente va a llegar el momento en que vamos a dejar de buscar y vamos a darlo por perdido, ¿sí? También Dios es el que determina si algo es lo suficientemente valioso para nosotros como para guardarlo, o si en algún momento aquello pierde su valor y entonces lo desechamos. Y Dios tiene el control de esas cosas. Dios tiene el control de aquello que poseemos, de aquello que guardamos, pero también de aquello que perdemos o de aquello que dejamos ir. ¿Sí? Versículo 7. Y creo que aquí es otra diferencia notable en la Nueva Biblia de las Américas, porque dice tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Aquí es algo bien interesante porque dice que Dios tiene el control acerca del dolor y la superación. La expresión rasgar en esta parte de la escritura se refiere a cuando las personas en la antigüedad rasgaban sus vestiduras. Estoy seguro que más de alguno aquí conoce o ha leído que alguien rasga sus vestiduras en la Biblia, ¿verdad? Y en la antigüedad la gente rasgaba sus vestiduras ante alguna aflicción o ante algún hecho vergonzoso o incluso indeseado. Por ejemplo, vamos a ver que Job rasgó sus vestiduras cuando le vinieron todas las calamidades al mismo tiempo, y esto lo podemos encontrar en Job capítulo 1, versículo 20. Y también cuando a David le llegó el rumor de que todos sus hijos habían muerto a manos de Absalón. Y entonces tanto él como sus criados, los que estaban con él, rasgaron sus vestiduras. Y esto lo encontramos en 2 de Samuel 13:31. Por otra parte, bueno, eso es en cuanto a rasgar las vestiduras. Por otra parte, el tiempo de callar se refiere a cuando vienen sufrimientos y nosotros debemos permanecer en silencio delante de Dios, aceptando su voluntad y adoptando una actitud de sumisión y de confianza en su soberanía. Y hay un ejemplo bíblico. Cuando los hijos de Aarón murieron ante la presencia de Dios, ustedes recordarán que el fuego de Dios los consumió. Y entonces dice que Aarón
cayó, ¿sí? Dice que Aarón guardó silencio. En lugar de quejarse, en lugar de rasgar sus vestiduras, como él sabía que era algo que venía de parte de Dios por algo malo que hicieron sus hijos, él simplemente guardó silencio. El silencio delante de Dios en la Biblia se refiere a someterse a la voluntad de Dios y a esperar en Él. Cuando nosotros atravesamos una dificultad, tenemos que entender que es Dios el que tiene el control de esa situación. Es Dios el que, aunque nos duela, nos está mandando esa situación difícil, esa situación dolorosa. Y lo mejor que podemos hacer es guardar silencio delante de Él y esperar su salvación, esperar su conciliación, esperar su confort, esperar que Él nos reconforte en el alma. Quiero invitarlos a que leamos Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones 3, 25 al 33. Dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Podemos ver entonces que el escritor está reconociendo que es Dios el que manda aquella dificultad. Continúo leyendo. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¡Wow! ¡Qué manera de enfrentar el dolor! ¡Qué manera tan difícil, seguramente! Difícil en la práctica, pero tan gratificante también, porque dice aquí que el Señor no desecha para siempre, y también dice que no aflige voluntariamente a los hombres. Digamos que podemos parafrasear y decir que Dios no aflige porque Él quiera hacer daño como tal, sino porque es lo mejor para nosotros. Disculpe que haya hecho hincapié en esta parte, pero creo que es importante que entendamos que es Dios el que manda el dolor, es Dios el que manda el sufrimiento, y lo mejor que podemos hacer es callar. Pero así como dice este pasaje, tiempo de rasgar y tiempo de coser, así también hay un tiempo en que debemos rasgar nuestros vestidos, pero también Dios trae un tiempo en que vamos a superar esa adversidad, en que vamos a superar el luto, en que vamos a superar el dolor, y aquellas vestiduras que rasgamos las podemos volver a coser, y aquel silencio que guardamos se va a convertir de nuevo en palabras, en agradecimiento, en alabanza a Dios. Amén. Por último dice, versículo 8, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Aquí nos está hablando acerca de la fraternidad y el conflicto. Dios también tiene el control de estas cosas. Cuando dice tiempo de odiar, no se refiere a odiar al prójimo, porque pues es muy evidente, y creo que todos sabemos que no nos está permitido odiar ni siquiera a nuestros enemigos. El Señor Jesús dice que amemos a nuestros enemigos, ¿sí? Y que bendigamos a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos ultrajan. Lo que sí podemos odiar, hermanos, es la injusticia, la impiedad, el pecado en general, así como Dios odia el pecado. Dios odia el pecado y nosotros también podemos odiar el pecado. No sé ustedes, pero yo odio que el pecado esté tan metido en nuestra sociedad que incluso las personas que están en autoridad son aquellas que cometen las injusticias. Aquellos que deberían impartir justicia, aquellos que deberían velar por nuestra seguridad, velar por nuestro bienestar, son precisamente los que están cometiendo más pecado. Y son los que están sembrando el miedo, son los que están sembrando la injusticia. Hago un paréntesis aquí, no sé si se enteraron, pero esta semana hubo un operativo en el Estado de México donde detuvieron a 7 personas vinculadas al narcotráfico, y todos eran alcaldes y jefes de policía. Imagínense. Díganme si no está bien que repudiemos esa situación. No odiar a las personas, pero sí odiar el pecado, odiar sus efectos, odiar la destrucción que trae a nuestra sociedad y a nuestras vidas. Eso sí que lo tenemos que odiar, hermanos. Y dice aquí que hay un tiempo para la guerra y hay un tiempo de paz. Estallan conflictos entre las naciones, estallan guerras civiles, y nosotros tenemos que tener la confianza en que Dios está en control aún de todo eso. Es lo que nos está diciendo este pasaje. Todo aquello que ocurre,
todos los rumores de guerra que escuchamos, tenemos que recordar, y ahí es donde podemos encontrar paz en estos tiempos difíciles, al menos paz en el interior, ¿verdad? De que aún eso Dios lo tiene en control y que Dios no nos va a desechar, que nosotros tenemos esperanza en el Señor. Entonces, como podemos ver, aunque esta lista, estos 7 versículos que acabamos de leer, seguramente no incluyen exhaustivamente todas las actividades humanas, sí nos deja claro que Dios tiene el control de absolutamente todo lo terrenal, todo lo que ocurre en el transcurso de nuestra existencia, de nuestro paso por esta tierra, está en control de Dios. Y entonces, Salomón establece este hecho, Salomón establece el hecho de que Dios tiene el control de todo, y nos lleva a la siguiente pregunta del versículo 9. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? Esa es la pregunta que plantea. Dice Salomón, ya que Dios ha dispuesto un tiempo para todas las cosas, ya que Dios tiene el control de todas las cosas, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué sirve? Afanarse. ¿Sí? Quiero que pensemos no tanto en un trabajador que cumple su oficio, su vocación, no pensemos tanto como un trabajador que cumple su horario de 8 horas, ¿no?, al día. No, más bien pensemos en una persona que se afana, que vive afanada por conseguir algo, por cambiar algo, por lograr algo. Y digo esto no porque debamos pensar que ya que Dios controla todo y nada podemos hacer para cambiar lo que Dios ya ha establecido, entonces deberíamos cruzar los brazos, ¿verdad? No hacer nada, estar como holgazanes sin hacer nada y simplemente dejar que las cosas ocurran, o tomar la actitud que el mismo Pablo cita más adelante acerca de sus contemporáneos que decían, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿sí? Que dijéramos, bueno, ya que Dios tiene todo en su control, ya que Dios ha determinado tiempo para todo, pues hay que vivir libremente, ¿no? De todas maneras, todo es vanidad, ¿verdad? Al contrario, hermanos, más adelante en este libro, el mismo Salomón nos va a decir, en el capítulo 9, versículo 10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. No estamos diciendo que no tenemos que hacer nada. Lo que estamos diciendo es que no tiene ningún sentido vivir afanados. Tampoco estoy negando de alguna manera la voluntad humana o la influencia que tiene el ser humano en su entorno, ¿sí? Porque pudiéramos decir, bueno, entonces el ser humano no tiene responsabilidad alguna en lo que hace, porque Dios ya determinó todo. Esto es algo difícil de entender, pero Dios hace lo que quiere, porque Dios es soberano. Dios hace lo que quiere, haciendo que el hombre haga lo que quiere, o dejando que el hombre haga lo que quiera. Dios cumple su voluntad, pero sin negar, o sin minimizar, sin desaparecer la propia voluntad del ser humano. Dios hace lo que quiere, dejando que el ser humano haga lo que quiere. Así que Dios sigue siendo soberano, pero el ser humano también sigue siendo responsable de lo que hace. Aun cuando uno toma sus propias decisiones, todo, absolutamente todo cae dentro de lo que Dios ya determinó de antemano. Eso es la soberanía de Dios. Así que no se trata de vivir pasivamente o no se trata de dejar que todo fluya. No se trata de que nos mantengamos inmóviles mientras Dios ejecuta sus planes. La palabra clave aquí, como ya les dije, es el afán. ¿De qué le sirve a una persona afanarse en aquello por lo que trabaja? Por lo que dedicarnos y trabajar y esforzarnos es algo apropiado, es algo bueno. Pero lo que no es apropiado es afanarse, porque todo ha sido ya dispuesto. Salomón describe el afán como algo inútil y vacío, como vanidad y aflicción de espíritu. Por eso dice, ¿qué saca el trabajador de aquello en que se afana? Nada. ¿De qué sirve afanarse? De nada, porque Dios ya dispuso todas las cosas. Una cosa es ser diligentes en nuestra ocupación, en nuestra vocación, confiando en que Dios tiene el control y confiando en la sabiduría de Dios. Y otra cosa bien distinta es afanarnos con estas cosas, hacer de esas cosas el propósito mismo de nuestra existencia. Hemos escuchado de adicciones y pensamos, cuando nos hablan de adicciones, en sustancias, ¿verdad? Pensamos en ingerir sustancias que producen algún placer, que producen alguna actitud o que producen algún estado de ánimo en particular. Pero hoy en día, hermanos, también se habla de otro tipo de adicciones que poco o nada tienen que ver con el placer físico. Adicción al trabajo, adicción al ejercicio, adicción al estudio, adicción a alguna relación, adicción a alguna persona y otras cosas parecidas. Parece que uno de los grandes problemas que enfrentamos en la actualidad es nuestra tendencia a ser desmedidos,
nuestra tendencia a afanarnos por las cosas, a obsesionarnos con las cosas. Pero ¿de qué sirve afanarse si Dios ya determinó todas las cosas? Quiero continuar leyendo versículos 10 y 11. He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. La Reina Valera dice, Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Es curioso, si ustedes recuerdan las predicaciones anteriores, es curioso que anteriormente Salomón dijo que la tarea asignada a los hombres era algo penoso. Dice, yo he visto el trabajo que Dios le ha dado a los hombres, es un trabajo penoso, es un trabajo vergonzoso. Es lo que dice Salomón, pero ahora él dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Él dice, yo he visto la obra que Dios le ha dado a los hombres. Y entonces, tomando en cuenta a Dios, me doy cuenta que el trabajo que Dios le dio a los hombres, todo lo hizo hermoso a su tiempo. Porque la perspectiva cambia cuando Dios está en control. Dios siempre está en control. Más bien cuando nosotros reconocemos que aquello que hacemos, aquello por lo que trabajamos, todos los sucesos que nos ocurren en la vida, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Si consideramos que la labor del hombre sirve a un propósito que trasciende a nosotros mismos, que nosotros somos, como les mencionaba al principio, ese hilo y esa aguja en las manos de Dios, y que Dios está tejiendo y ejecutando su voluntad, entonces podemos ver que en verdad Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo, porque todas las cosas cumplen un propósito, porque Él ha dispuesto un tiempo para todas las cosas. ¿Para qué afligir el alma entonces? ¿Para qué desgastar el cuerpo más de la cuenta? Eso no va a traer verdadera satisfacción. Quiero que me acompañen a Eclesiastés capítulo 4, versículo 6. Dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Dice Salomón, es mejor que trabajes en la medida suficiente, en la justa medida, en lugar de que te afanes por conseguir 2 puños en lugar de 1, pero que aflijas tu alma, que lastimes tu cuerpo, que vivas afanado por tener más y más y más y más y más. Es mejor esforzarse en la justa medida, descansando, dedicando tiempo a las otras cosas que también son importantes, especialmente darle la adoración de vida al Señor, darle el tiempo que al Señor le corresponde, y también a nuestra familia. Darle el tiempo a las cosas, a otras cosas que también son importantes. No digo que aquellas cosas en las que nos ocupamos no sean importantes, pero tenemos que reconocer que hay otras cosas importantes que también requieren nuestra atención. Y lo que nos está diciendo aquí este pasaje, Eclesiastés capítulo 4, verso 6, es que no tiene ningún propósito, es inútil enfocarnos solamente en el trabajo, enfocarnos solamente en sacar más y más y más y más y más. Sí, y descuidándolo las otras cosas que también son importantes. Hay otro punto aquí que quiero mencionar y quiero volver a leer el versículo 11. Capítulo 3, versículo 11 dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dice aquí que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de los hombres. Y quiero citar también una parte que escribió el escritor C.S. Lewis. Dice, si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Dice C.S. Lewis parafraseando, si yo tengo un deseo en mi corazón que nada en este mundo lo puede satisfacer, entonces lo más seguro es que yo estoy diseñado para otro mundo. Dios puso la eternidad en el corazón del ser humano. Hay todo un debate teológico acerca de este versículo y de lo que significa que Dios haya puesto la eternidad en el corazón del hombre, pero la explicación más probable, desde mi punto de vista, que además es sencilla y congruente con el resto del texto, es que Dios nos diseñó y nos creó para la eternidad. Que Dios puso esa eternidad en nosotros porque no vamos a estar satisfechos hasta que volvamos a Dios. Nuestro corazón no va a estar satisfecho hasta que volvamos a Él.
Como alguien dijo, en nuestro corazón hay un hueco del tamaño de Dios que solamente Dios puede llenar. Ni las posesiones, ni las riquezas, ni los placeres, ni la sabiduría, ni la locura, ni la diversión pueden llenar ese vacío que tenemos en el corazón. A Salomón eso le quedó muy claro. Dedicó toda su vida a esas cosas y no consiguió nada. Solamente cuando nos volvemos a Dios mediante Jesucristo podemos encontrar verdadera satisfacción para nuestra alma. Salomón tuvo que experimentar toda su vida para llegar a esa conclusión, pero nosotros, hermanos, no tenemos que hacer lo mismo. No tenemos por qué pasar por lo mismo. Podemos aprender en cabeza ajena. Ese es el propósito de Eclesiastés, que nadie más cometa los errores que Salomón cometió en su vida. Ninguno de los afanes que podemos conseguir en este mundo nos va a ofrecer jamás aquello que realmente necesitamos y que solamente Dios puede ofrecer. Lo mejor que podemos hacer es rendir nuestras vidas a Dios y por medio de Él disfrutar, ahora sí, de nuestras ocupaciones, de las posesiones, de los placeres y de todo lo que este mundo ofrece dentro de los límites que Dios ha establecido. No significa que tengamos que sufrir para siempre en este mundo. De hecho, no recuerdo si se los mencioné en la predicación pasada, pero si no, se los menciono. Dios creó el placer. Y Dios creó el placer para que lo disfrutemos. Dios creó la relación entre un hombre y una mujer. Dios nos dio con la capacidad de relacionarnos con otros, de disfrutar la compañía de otros. Dios puso miles de células encargadas de que nosotros podamos experimentar sabores con nuestra boca. Fue Dios el que puso esas cosas ahí para que disfrutemos. El placer en sí mismo no es malo. El problema es que nosotros queremos encontrar el significado y el propósito en esas cosas. Pero ¿qué tal que el placer es solamente una pista o una probadita de lo que vamos a experimentar en la eternidad? ¿Y qué tal que Dios puso esas cosas ahí para que nosotros recordemos que tenemos una eternidad en donde vamos a disfrutar de cosas todavía más exquisitas, todavía superiores a lo que podemos disfrutar en este mundo? Por eso, hermanos, ni los placeres, ni las posesiones, ni ninguna cosa de este mundo debe convertirse en el propósito de nuestra existencia. A mí me llama mucho la atención que tal parece que para la mayoría de las personas el hecho de tener más dinero es el propósito de su vida y van a hacer cualquier cosa con tal de tener un poco más de dinero. Cualquier cosa. Yo siempre he dicho que el dinero saca lo peor de la gente. Sí. Porque la gente está enfocada en tener más dinero y los que tienen más dinero, ya lo mencionaba también en otra predicación, quieren más dinero y más dinero y más dinero y es un vacío que nunca se llena. Es un pozo que nunca se sacia. Porque solamente Dios puede llenar ese vacío que tenemos en el corazón. Y todo lo que podemos disfrutar en esta vida solamente es una probadita de lo que vamos a alcanzar en la eternidad. Quiero retomar el ejemplo, hermanos, de que nosotros somos como agujas e hilos en las manos de Dios. Porque además de que somos como agujas e hilos en las manos de Dios, que Dios mueve con sabiduría, hay dos cosas más que podemos considerar. Primero, que el tamaño del lienzo donde Dios está bordando es tan inmenso, es tan grande, que no es posible para nosotros apreciarlo en su totalidad. Nosotros solamente vamos a ver un pedacito, solamente vamos a alcanzar a ver lo que Dios nos permita o lo que Dios nos deje ver. Y a veces Dios nos deja ver un poco de esa belleza que Él está construyendo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la Escritura y vemos lo que Dios ha hecho, cuando nosotros consideramos la historia, es como si Dios nos permitiera ver un poco de lo que Él está construyendo, de su obra, de lo que Él está haciendo. Pero nunca vamos a poder apreciar el lienzo completo. ¿Sí? Y segundo, la mayor parte del tiempo vamos a ver el lienzo por la parte de atrás. ¿Alguna vez han visto un lienzo bordado por la parte de atrás? Pues parece que solo es una maraña de hilos que no tiene sentido y que no tiene nada de hermoso, ¿verdad? Y así vemos nosotros algunas veces. Solamente vemos una maraña de hilos que van de aquí para allá. Pero si nosotros pudiéramos ver de frente, entonces nos daríamos cuenta de que Dios está haciendo una verdadera obra de arte. Y eso es a lo que se refiere el versículo 11, cuando dice: sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dios está construyendo algo, es algo hermoso. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, pero nosotros no alcanzamos a entender, no alcanzamos a percibir en su plenitud todo lo que el Señor está haciendo. Solamente alcanzamos a ver lo que Dios nos permite hacer, lo que Dios nos permite ver.
Entonces, así de pobre es nuestra perspectiva en la vida, en comparación con la perspectiva divina. Pero nosotros tenemos que confiar en que Dios está haciendo una obra maravillosa, que nosotros somos esos hilos y esas agujas en sus manos, que Dios está tejiendo algo hermoso y nosotros somos parte de esa obra que Dios está haciendo. Pero el bosque es tan denso y tan vasto que nosotros no somos capaces de verlo completo, sino solamente ver unos cuantos árboles alrededor de nosotros. Y como ya lo dije, hermanos, algunas veces Dios nos permite ver la belleza y las maravillas que Él hace, y nosotros podemos alcanzar a ver parcialmente su hermosura, pero aún si Dios no nos deja ver, aún si nosotros estamos en la incertidumbre de lo que Dios está haciendo con nuestras vidas, sobre todo cuando estamos atravesando momentos difíciles, lo mejor que podemos hacer es confiar en su soberanía, sabiendo que Él ha dispuesto un tiempo para todas las cosas que ocurren durante nuestro paso en esta tierra. Dios tiene el control, hermanos. Dios ofrece verdadera satisfacción. Solamente podemos encontrar verdadera satisfacción en Él, y no tiene ningún sentido vivir afanados por las cosas de esta vida. Quiero terminar con un pasaje que se encuentra en Salmos, Salmo capítulo 31, versículos 14 y 15. Dice: Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Amén. En tu mano están mis tiempos. Ojalá Dios nos conceda poder decir como el salmista, con confianza decir: Señor, en ti confío porque en tu mano están mis tiempos. Amén. Vamos a ver.